hay muchas cosas, el día 61 del gobierno de Danilo, 61 días. El pensamiento de hoy tiene que ver con los jefes y los subalternos. Todavía quedan gente de palabra, pero hay subalternos que no le permiten cumplirla a los jefes. Hay subalternos que deciden porque le tienen miedo a sus jefes. Le hacen más daño que bien. El comité político se reunió ayer. El comité político del PLD se reunió ayer y estaban muertos de risa, no sabíamos cuál era el chiste. Pero yo creo que el tiempo no está para reírse tanto. Supongo que ellos lo que quieren es continuar lo que está bien, pero lo que deben hacer es corregir lo que está mal. Eso es lo más difícil para Danilo, corregir lo que está mal. No tienen dinero para hacer lo que nunca se hizo. Y vamos a ver cómo ese partido, que ayer no llenó las expectativas, porque se sabía que iban a apoyar el gobierno, porque están obligados a carabina. ¿Saben por qué? Porque ese es el verdadero gobierno del PLD. El otro gobierno es un gobierno de lujo, un gobierno precioso, un gobierno bien montado, un gobierno Rolls Royce. Lo único que Danilo le ha hecho un Toyota. A Danilo no es solamente el comité político que debe apoyarlo, lo debe apoyar el país entero. Porque ya se ve que no es un gobierno de negocio, para hacer negocio, todo el mundo se da cuenta. Puede equivocarse o no, pero no es un gobierno para hacer negocio. Ni es un gobierno para hacer reelección, por eso es que tiene el problema de la prensa, porque la prensa tiene que hacer una estructura para seguir. No es un gobierno de retórica y da la sensación de que es un Boy Scout que todos los días hace una buena acción. Una reunión de la CIP, esperábamos una denuncia, pero no ocurrió. La Sociedad Interamericana de Prensa es el sindicato de los dueños. Mucha gente que cree que ese es un organismo que tiene que ver con la defensa de la libertad de expresión. Sí es así, pero no es el objetivo principal de ese sindicato para defender los intereses de los dueños de medios. Entonces había dos denuncias que esperábamos que no se produjeron en la CIP. Una es el monopolio de medios que afecta a República Dominicana. Hay un casi monopolio, pero no es un oligopolio, es casi un monopolio, que no es lo mismo. Y la otra es la gran cantidad de periodistas que estaban bajo la influencia oficial. Una cantidad en nómina y los otros sirviéndole directamente al Estado a través de posiciones. Los currículos cambiaron de la mayoría de los periodistas de nombre aquí. Antes eran periodistas, ahora diplomáticos y periodistas. Hay un trabajo que tiene que ver con la política, los ataques en las campañas electorales y la razón o las razones por las que la política en Estados Unidos, a pesar de que se ha ido degenerando, tenía un estilo diferente a los países latinoamericanos. Y sencillamente ese problema vino en los primeros barcos. El primer barco que llegó a Estados Unidos fueron los peregrinos, que llegaron conservadores. Esos peregrinos tuvieron que salir por ultraconservadores de sus comunidades en Europa. Sin embargo, los otros barcos que llegaron de España, lo que llegaron fue de hombres que vinieron
primero lo sacaron de cárceles, después vinieron a saquear América, después vinieron a compartir riqueza con los gobernantes de Europa, piratas y corsarios, con licencia real, para saquear, engañar a los nativos. Eso no fue lo que pasó en Estados Unidos, y eso duró muchos años. Por eso ustedes ven que esas comunidades de iglesias norteamericanas que tratan de mantener las costumbres originales son tan rígidas porque todavía conservan esas costumbres. En el caso de la política, ustedes lo ven en Estados Unidos, cuando Kennedy fue electo presidente, se dijo, primer católico presidente, porque rompía la tradición. No podían ser católicos, porque son anglosajones blancos protestantes. Anglosajones blancos protestantes. No podían ser católicos, ni negros, ni judíos. Segundo presidente, Ronald Reagan, divorciado. Eso era un escándalo. Tercer presidente, Clinton, un escándalo ahí debajo de un escritorio. Eso se fue modificando. Y en el día de ayer, sí, leyendo el libro, un libro que nos hizo llegar un ex amigo, Vicente Bengoy Alviso, nos regaló un libro que yo les voy a leer, porque así podemos entender algunas cosas que están ocurriendo aquí y en otros lugares. El ataque en las campañas electorales. Denunciar no es campaña sucia. Hacer denuncia no es campaña sucia. Desde hace muchos años los académicos y consultores han discutido acerca de los efectos de la campaña sucia en el resultado de las elecciones. En una primera etapa de nuestra profesión, algunos consultores se vendían casi como sicarios. Decían que eran consultores de ataque, se especializaban en difundir calumnias, hurgar en la vida privada de los adversarios, inventar basura. La aparición del Internet dio nuevos bríos a esa actividad y algunos charlatanes han encontrado en ella un medio ideal para distribuir infundios y mentiras. Se pueden enviar mails, armar blogs, falsificar documentos, difundir todo tipo de pasquines con menos riesgo del que se corría en la época de la prensa escrita. En ese entonces era más fácil ubicar a quien los describía y obligarlo a denunciar a los actores intelectuales que le pagaban para hacerlo. Un viejo aforismo enunciaba que la pared y la muralla son papel de canalla. Con Internet tenemos una muralla cósmica que muchas campañas usan para insultar, agredir, hacer daño a los adversarios. Debemos distinguir entre distintos tipos de ataques que solo se parecen sin ser lo mismo. Joseph Napolitan desarrolló en sus textos algunas ideas sobre el tema. Una cosa es dar a conocer a los electores cierta información para demostrar que el adversario representa un peligro para la sociedad si gana las elecciones, y otra es hacer campaña sucia. Lo primero es perfectamente legítimo y hasta una obligación. Si no sabemos y tenemos pruebas de que nuestro adversario ha robado cuando fue funcionario público o de que ha votado en el Congreso de manera contradictoria a lo que hoy ofrece, es perfectamente ético que lo pongamos en evidencia. Que la denuncia sirva para conseguir votos es más discutible. Si metemos con la vida privada del candidato, pasamos a otra esfera. Varios consultores consideramos que inmiscuirse en esos campos es poco ético y que dentro de lo posible debemos evitar hacerlo. Si los adversarios traspasan esos límites, se pueden analizar la posibilidad de responder en el mismo campo, pero en general la idea es mala. Los ataques de ese tipo tienen más efecto que el electorado sajón, que en nuestros países. Los latinoamericanos somos descendientes de colonizadores violentos y lujuriosos, llegados al nuevo continente en busca de oro y placeres. Estados Unidos es un país fundado por peregrinos moralistas que huyeron de Europa perseguidos por su extremismo religioso y ético. En Norteamérica, el tema de la fidelidad conyugal puede destruir a un candidato
y es posible que alguien pierda las elecciones o la nominación porque lo encuentran con un amante. En algunas zonas de América Latina donde sobrevive el viejo machismo, el candidato con prestigio debe tener varias mujeres. Mostrar una vida sexual exuberante es a veces un requisito para ser importante. El tema de la homosexualidad también ha tenido un giro importante. En varias elecciones en los últimos años, especialmente en grandes ciudades, han competido candidatos y candidatas que reconocieron su homosexualidad de manera más o menos explícita, sin que esto les signifique un problema. En las elecciones de gobernador provincial en uno de los países, con un candidato que aceptó ser gay de manera bastante explícita, tuvo un buen resultado electoral y perdió la gobernación por pocos votos. 4 años más tarde, siguiendo los desacertados consejos de un consultor norteamericano, quiso enmendar su imagen de manera equivocada, contrató a una modelo para exhibirse con ella, decir que estaba enamorado y que iba a contraer matrimonio. Recorrió la provincia tomado de la mano y dándose besos con la dama. El resultado fue una catástrofe. Perdió abrumadoramente. Según las investigaciones realizadas en ese momento, en la primera elección los electores fueron indiferentes a la homosexualidad del candidato, pero la segunda no soportaron lo que parecía un engaño. Lo castigaron en las urnas y sacó pocos votos. Nuevamente, lo que más pone en riesgo el resultado de una elección es la falta de credibilidad. Otras cosas son generalmente menos importantes. Hacer denuncias relacionadas con la vida personal de un candidato puede traer muchos problemas si es atacado para defenderse. Mucha gente disfruta de esa sociedad voyeurista y exhibicionista que se expresa en sitios como YouTube, pero al mismo tiempo cree que debe respetar a quienes no buscan exhibirse. Muchos quieren espiar lo que pasa debajo de la sábana de los demás, no para denunciar sus pecados, sino simplemente para divertirse. Seguimos siendo curiosos. Los códigos morales rígidos basados en mitos se han debilitado, pero tampoco es cierto que nos hayamos vuelto demasiado racionales. Hace unos años participamos en un programa de televisión donde un académico comentaba a los analistas y periodistas invitados que uno de los candidatos que participaba en la segunda vuelta de ese país era un enfermo mental peligroso. Según su criterio, su desafortunada biografía le había conducido a la locura y debía estar reducido a un psiquiátrico. ¿Cabía denunciar esta enfermedad mental en la campaña? ¿Era ético publicar los detalles de la vida privada de ese candidato? Lo que había conducido a esa situación. Nuestro criterio es que fue negativo. Este trabajo aparece en el libro El ataque en las campañas electorales. Son unos segmentos que hemos elegido. Si denunciar no es hacer campaña sucia. Agradecemos al licenciado Vicente Bengoa, que nos había regalado ese libro hace meses y que lo encontramos en estos días. Bien, vamos a decir que ayer Listamil, que entregó la primera jipeta, la semana pasada, aquí en la revista se habló de los inconvenientes que tuvo una familia que fue baleado el padre después que salió de un negocio que tenía. Esas heridas que le produjeron un atraco, o supuestamente un atraco, de un dueño de colmado, conllevó a que fue conducido a la Plaza de la Salud. En la Plaza de la Salud tenía problemas de cuidados intensivos y se le permitió estar en emergencia durante 11 horas. Para eso tuvo que hacer un depósito de 22.158 pesos para poder cubrir en alguna parte, porque es natural que una herida del cráneo que haya afectado el cerebro implica un costo. Es decir, cuando ese paciente es llevado a cirugía y se le hagan todos los procedimientos, son pacientes que generalmente el costo hospitalario
sobrepasa el $1.000.000, sin contar los problemas de los cirujanos. Frente a la ausencia de camas en cuidados intensivos, la familia desesperada lo trasladó a un centro privado en las inmediaciones de la Plaza de la Salud, y ahí fue llevado y operado para extraerle los perdigones que se alojaron, porque era una escopeta, en su cerebro. Pero naturalmente, cada vez que se hablaba de cuidados intensivos, de cirugía, etcétera, había que depositar en diferentes ocasiones sumas de $50.000 que llegaron a $416.000. Nosotros no queremos entrar en críticas a los centros hospitalarios, porque los centros hospitalarios tienen unos costos, comenzando por la energía, aunque son costos ya amortizados. Uno, porque el hospital es del Estado, o lo construyó el Estado, y el otro, porque el hospital tiene tanto tiempo que ya su costo fue amortizado. El privado ya tiene más de 30 años en el lugar. Lo que quiero decir es que el sistema de salud está muy cuestionado. Un personaje que no tiene seguro, dueño de un colmadito, en que quizás tenga para el sustento, pero no para buscar sumas millonarias de manera imprevista, porque un tiro es algo que nadie prevé, y el sistema de salud sale muy mal parado de esta situación. Ahí no hay simulación, señores. Una persona no puede simular un disparo en la cabeza. Una persona tú le puedes dar los millones que sea y no se va a dar un tiro en la cabeza. Tiene que ser por una cosa fortuita o de una necesidad imperiosa. Por tanto, tiene que haber un área específica en que haya algún tipo de situaciones en que un dominicano tenga derecho a atención médica del Estado. Porque un cáncer no se lo inventa una persona para no ir al trabajo. Un brazo no se lo corta una persona para cobrar una pensión. Un disparo al salir de su trabajo que le dé un atracador no es un invento. Entonces, el Estado tiene que pensar en forma humana, social, para entender ese problema. Lo otro nosotros lo entendemos perfectamente, que atención primaria, que atención hospitales de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, que el financiamiento. Ahí tenemos nosotros centros hospitalarios inaugurados en 3 meses, que nosotros no podemos abrir, porque abrir un hospital no es coger un préstamo. Ustedes saben cuánto costó la Ciudad de la Salud. Casi $300 millones sin la tierra. Y solamente hay un hospital trabajando, porque abrir un hospital no es hacer un plano, conseguir un financiamiento, meterle todos los equipos del mundo. Es buscar un personal médico, buscar un personal técnico, enfermeras, y después de todo eso, buscar una nómina de mantenimiento de un centro de ese tipo. Y mientras más avanzado en el centro, el costo es mayor. En un lugar en que estamos discutiendo la educación, el problema de la salud, que es eventual, acuérdense que la educación es automática. Naciste, tienes que aprender a leer, pero la salud es si te enferma, entonces está en segundo lugar. De modo que tiene que haber un respiro y sentarse las autoridades de salud. No es que ese muchacho que está en salud pública es un muchacho del PLD y que Bauta Roja lo hizo bien y que este no lo ha hecho. Es sentarse y pensar en 10 millones de personas, de los cuales 10 más que tenemos ahí al lado
vienen a dar a luz aquí. Así como una muchacha dominicana, cuando tiene visa, arranca cuando tiene 3 meses para Estados Unidos para que su muchacho le nazca americano. Así mismo pasa aquí, cuando una haitiana sale embarazada en Haití y viene para acá para que su muchacho nazca aquí, dominicano, y además le cubren las atenciones médicas, sin preguntarle nada, como debe ser, pero también como debe ser a los dominicanos. Yo creo que el sistema de salud tiene que ser revisado y desgraciadamente no pueden ser revisados con los médicos, porque los médicos que participaron en la discusión se fueron para el lado equivocado. Se les olvidó el paciente y empezaron a pensar en las pensiones, empezaron a pensar en las atenciones médicas, empezaron a pensar en sus honorarios, empezaron a pensar en los intermediarios, que son las ARS. El intermediarismo en salud y en el campo son los grandes enemigos de la economía dominicana. La intermediación. De manera que vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato.